que de alguna manera, como en parte yo digo que de cultura general la literatura para ustedes, porque tienen que, la idea de esta clase es que les abra los ojos o que les genere inquietudes para, a medida que pase la carrera, empiecen a cuestionar cosas y obviamente el día que ejerzan la profesión tengan noción de cosas que pueden ir a pedirle al laboratorio, cómo se maneja el laboratorio, cómo funciona el laboratorio. Al laboratorio, siempre digo, tienen que buscarlo, trabajar en conjunto, ser aliados. No se pongan, como es conceptualmente, el laboratorio de un lado y el médico del otro. No ganan nada ni sacan buenos resultados. Lo ideal es trabajar juntos, buscar la mejor manera de encontrar soluciones a los problemas. Bueno, el laboratorio de análisis clínicos es de lo que yo voy a hablar, pero voy a hablar en general un poco de todo lo que es anexo o agregado a la medicina propiamente dicha. Y eso, por eso empiezo por algo que es cuando el paciente consulta al médico. ¿Con qué viene el paciente? Con sus consultas, con sus dudas, con sus preguntas, con sus relatos, con signos y síntomas. O sea, eso es lo que trae el médico. Preguntas para que el médico responda. El médico aplica su conocimiento para interpretar eso que trae el paciente y hacer un diagnóstico y toma acciones para que eso que trae el paciente tenga un tratamiento y una solución. A todo esto, ¿qué denominación tiene? Semiología. ¿Qué es la semiología? Tienen materia de semiología. ¿Qué es la semiología? Si la buscaran en el diccionario, aunque sea en Wikipedia. Saber interpretar los signos, digamos. Es la interpretación o la búsqueda de significado a algo. Es el significado. ¿Conocen a alguien que estudie letras? También tiene semiología, porque la semiología también se aplica al lenguaje, las palabras, el significado de las palabras, el significado de los vocabularios. Mientras que uno lo aplican a las palabras, los médicos lo aplican a estas cosas que trae el paciente. Y para hacer esa interpretación, el médico tiene dos herramientas. El viejo médico era observacional, observaba al paciente y en base a eso hacía el diagnóstico y el tratamiento. A medida que pasa el tiempo y hoy en día con la cantidad de avances que hay un componente instrumental muy grande. Que yo les pediría que esta es una de las cosas que se acuerden de decir siempre. Observacional e instrumental. El instrumental no reemplaza al observacional. Ustedes, observando y analizando lo que observan, son los que tienen que buscar herramientas instrumentales para aplicar. El instrumental no les va a dar la solución a la vida o al problema. Y acá es donde interviene esto que llamamos hoy biomarcadores. Todo aquello que venga de los instrumentos se lo denomina o se engloba como algo que es un biomarcador. Acá hay una interacción que es clínica-investigación o clínica-laboratorio. Cuando la clínica se relaciona con el laboratorio o con todo lo que sea instrumental, hay un ida y vuelta. La clínica le plantea un problema al instrumental y el instrumental le da una respuesta a la clínica. Y ahí es donde aparece que la clínica puede darle preguntas a la investigación y la investigación generarle respuestas o herramientas para solucionar problemas a la clínica. Y es lo que se llama, desde la cama hacia la mesada, from the bedside to the bench, ida y vuelta. ¿Escucharon hablar de medicina translacional? ¿Título de diario que sea? ¿Sí? Bueno, esto es lo que hoy se habla tanto de medicina translacional, el ida y la vuelta. Es una manera moderna de hablar. Claramente esto existe desde hace años, la medicina translacional, que el médico encuentra algo que llevarse a solucionar en la mesada o al revés de la mesada. El descubrimiento de la penicilina no es más que de la mesada a la cama, en la que encontrar un antibiótico sirvió como herramienta para tratar las enfermedades. Entonces, no estamos hablando de algo que apareció ayer, de algo que es moderno. Es algo que es viejo, solamente que cada vez se le va dando más agilidad a esa ida y a esa vuelta y más naturalidad. Aquí es común que haya intercambio entre el laboratorio y la clínica o entre la investigación y la asistencia. ¿Qué es un biomarcador? Biomarcador es un parámetro biológico medible y cuantificable que se puede utilizar como indicador de un estado fisiológico, fisiopatológico o de salud. Entonces, como parámetro biológico medible y cuantificable puede ser muchas cosas, un analito o una función. Clásicamente, y acá es donde entra
la gran puerta del laboratorio de análisis clínicos, medir glucosa en sangre, urea en sangre, bilirrubina en sangre, urea en orina. Todas esas determinaciones son determinaciones de analitos. Determinación de funciones, el ejemplo de un electrocardiograma. Es una función, una evaluación de una función como biomarcador. Y sirven para diferenciar entre un estado de salud y un estado de enfermedad. Estos biomarcadores, de los cuales yo voy a hablar de los análisis de laboratorio, pero se puede aplicar para muchos otros, tienen una parte muy importante en la toma de decisiones. Y es lo que les decía, que no reemplace lo observacional, pero que sea importante para tomar una decisión. Y en Estados Unidos, donde todo está cuantificado y analizado en base a costo-beneficio, hay una cuantificación que muestra que hay un 60% de las decisiones clínicas están influenciadas por el diagnóstico in vitro, por lo que se hace en la mesada. Y eso cuesta o repercute únicamente en el 2% del gasto en salud. Entonces el costo-beneficio es muy alto. Bien utilizados, los biomarcadores son una herramienta muy fuerte para incorporar en el ejercicio, en la decisión. En esta parte integral, en la toma de decisiones, ¿en qué decisiones intervienen los biomarcadores? En el diagnóstico, en el screening o el tamizaje, como se dice en castellano, de enfermedades, monitorear tratamientos para detectar complicaciones, en el aspecto de la medicina legal o en la investigación. Hay muchas áreas donde se puede aplicar el uso de los biomarcadores para tomar decisiones. Lo importante, y ahora va que nada a la trinchera, al médico de trinchera que va a tener que hacer ejercicio de la medicina diariamente, acuérdense otra vez de mí. Antes de solicitar una determinación o práctica, los médicos deberían considerar si el resultado los influenciará en el manejo clínico del paciente. Eso de que el médico tira una banda así de determinaciones para que vaya al laboratorio y se haga todo, no ayuda en nada. Hay una cuestión probabilística, estadística, en la que cuantas más determinaciones se piden, es más probable encontrar algo anómalo. Y anómalo hasta por azar. Entonces, tirar una lista de 20 determinaciones para encontrar 2 anómalas y después no saber qué hacer con el resultado alterado, es un problema. Entonces, háganse primero la pregunta y que los biomarcadores o el laboratorio de análisis clínicos les sirva para tener una respuesta. No le hagan la pregunta al laboratorio, háganse la pregunta a ustedes y que el laboratorio les dé la respuesta. El laboratorio no les puede dar una pregunta, sino les tiene que dar una respuesta. Entonces, no por mucho abarcar determinaciones de laboratorio, no van a tener las cosas más claras cuando les vuelvan los resultados. Y si hay algo que saben que va a estar mal, pero no va a cambiar el hacer el procedimiento o el avance en el tratamiento del paciente, tampoco tiene sentido hacerlo, ¿sí? Entonces acuérdense que a la medicina la encarecemos los que pertenecemos al sistema de salud. Entonces hacer 20 determinaciones no hace más que aumentar el gasto en salud innecesariamente. Yo soy poco partidaria de hablar de la economía. Si las cosas se necesitan, hay que hacerlas, no importa el costo. La duda es si se necesitan. Entonces hay que bajar el gasto de las cosas que no se necesitan. Igual, perdón, sí, claro, que capaz que también, yo me imagino como trabajando en salud pública el día de mañana y que también capaz que no tienen todas las... estando en un hospital público, capaz que tampoco tienen todas, el laboratorio tiene todas las... complicado. Como que no se pueden hacer todos los estudios, también por eso. Mira, en eso yo creo que podemos charlar aparte porque da más para otra cosa. La idea no es hablar del caso en particular, estoy hablando un poco de la situación ideal. O sea, uno habla en general de cuál sería lo que uno elige, en lo que uno elige trabajar. Sí, es cierto, cuando la mesa tiene 3 patas seguramente se te va a caer. Pero claramente lo que a lo mejor ahí también hay situaciones que se pueden reemplazar una cosa por la otra. Entonces, ese caso en particular yo preferiría dejarlo. No quiero analizar la realidad, sino plantearles qué es lo que tienen que buscar como ideal o como objetivo. Bueno, en esto que les decía de distintas aplicaciones o usos de los biomarcadores, acá hay ejemplos. Un ejemplo en el screening. Screening es el tamizaje, es el análisis de una población para analizar el riesgo de algo. El ejemplo de esto, y un poquito más para hablar en detalle, es la pesquisa neonatal. A todos los niños
que nacen en el país, hay que hacerle una serie de ensayos al momento del nacimiento, a los 48 o 72 horas de nacido, para analizar la posible enfermedad, una lista de unas 5, 7, 8 de enfermedades, ya no me acuerdo cuántas son, muchas de bioquímica, muchas de enfermedades metabólicas, que permiten cambiarle la vida al paciente. Se diagnostican a las 48 o 72 horas de nacido y contratarlo. A partir de los 10 días se trata y es el día y la noche en la calidad de vida del paciente, de la familia, de la sociedad. De un niño con retraso mental por hipotiroidismo se consigue un niño con un desarrollo madurativo normal solo tratando con levotiroxina a partir de los 10 días. Se lo simplifico, porque seguramente debe tener una cosa más grande. Pero la diferencia es decir, hago el screening y encuentro los hipotiroides, hago el screening y encuentro los fenilcetonúricos. Eso es esto. Medir el riesgo. Así se mide deficiencia de fenilcetonuria o deficiencia de 17-hidroxilasa. ¿Se acuerdan cuál era la 17-hidroxilasa? ¿Síntesis de? Síntesis de hormonas esteroides. Deficiencia de 17-hidroxilasa y de 21-hidroxilasa son las dos causas más frecuentes de hiperplasia suprarrenal congénita, que podría ser un shock, que podría ser un shock, se llama crisis perdedora de sal y alterar terriblemente el medio interno. Con el diagnóstico se puede hacer un tratamiento muy temprano. Entonces, por eso esto es de screening. En pacientes que son aparentemente normales, porque los niños todavía no tienen ninguna manifestación, y se puede escreenear, pescar si un recién nacido sufre una serie de enfermedades. Después aparece en un periodo en el que hay o síntomas pequeños, o bajos, o poco claros, o ya con enfermedades sintomáticas, y ahí aparece para el diagnóstico. Y eso vieron una cantidad de ejemplos a lo largo de la cruzada. Yo acá puse, por ejemplo, la determinación de creatina fosfoquinasa, lisoenzima MB, que servía para el diagnóstico de infarto de miocardio, una de las isoenzimas que aparece en circulación cuando la célula del miocardiocito vuelca su contenido por una necrosis, una ruptura, una necrosis. Eso sirve de diagnóstico, saber si el paciente sufrió o está sufriendo un infarto de miocardio. Agregué la troponina T porque CPK y troponina T hoy en día van de la mano, aunque acá no las vimos porque no tenía relevancia bioquímica. Tiene relevancia para la cardiología, pero no desde el punto de vista bioquímico. Después otro para pronóstico. La determinación de troponina T sirve como pronóstico para saber la evolución de ciertos pacientes después de una cirugía. Entonces, después de una cirugía, midiendo el resultado de troponina T, se puede saber que esa cirugía va a evolucionar en tal sentido o en tal otro. Entonces, sirven para definir situaciones a futuro. Estratificación, midiendo ciertas características de los tumores, se los puede estratificar según su gravedad y según eso también hacer el ataque de quimioterapia según el estadio en el que está o de radioterapia según el estadio en el que está el tumor. Y el monitoreo, para el monitoreo de tratamiento, el ejemplo son el tratamiento con anticoagulantes o el tratamiento con hormonas tiroides, en las que una vez fijada la dosis, periódicamente se evalúa el estado del paciente, el estado tiroideo, el estado de coagulación para ajustar cuando haya necesidad de levotiroxina o anticoagulante. ¿Sí? Entonces, los biomarcadores sirven como herramienta para ilustrar la situación del paciente. Acuérdense que un único biomarcador a lo mejor no es suficiente, hay que armar un panorama con más de uno al margen de lo observacional y poner cabeza para atar todos los cabos. Bueno, ¿qué es un análisis bioquímico? Estudio de biomoléculas y células que caracterizan procesos vitales usando métodos físico-químicos. Las clásicas muestras biológicas son orina, lejos la más utilizada, sangre, lejos la más utilizada, orina, un poco después, pero no tanto, líquido cefalorraquídeo y otros líquidos de función de, no sé, líquido cítrico, líquido sinovial, líquido pleural. A mí acá lo que me interesa es que se acuerden que estas moléculas o estas células que uno estudia, que uno analiza en la sangre, por ejemplo,
no importan tanto porque estén en la sangre o por algo de la sangre, sino porque están poniendo en evidencia algo a lo que ustedes como médicos no tienen acceso. Están viendo por las transaminasas circulantes qué pasa en el hígado. Están viendo por la CPK circulante qué pasa en el corazón. Están viendo en el electrocardiograma cómo es la transmisión ¿sí? Se entiende que es una herramienta que les está mostrando un funcionamiento, normal o no, pero el punto es que no importa la transaminasa porque esté aumentada en sangre, sino que está reflejando que el hígado tiene un problema y que está volcando esas transaminasas a la circulación. Bueno, ¿cuáles son los procesos de laboratorio de análisis clínicos? Hay tres grandes fases: proceso preanalítico, proceso analítico, proceso postanalítico. El proceso analítico propiamente dicho es el meollo de la determinación de laboratorio, la medida de la concentración de glucosa en la muestra, por decir un ejemplo. El preanalítico involucra todo aquello que sea con obtención de trato con el paciente, obtención de la muestra y preparación de la muestra. Y el postanalítico es, una vez obtenidos los resultados, técnicamente, acá en esta etapa analítica, se validan, se verifica que esos resultados tengan lógica clínica, porque técnicamente pues están muy bien, pero clínicamente ser ilógicos, informar los resultados al paciente o al médico, según quien sea el destinatario, hacer una alarma cuando hay valores críticos y, bueno, asesorar la interpretación de los resultados. En esto del informe de los valores críticos hay una cuestión que es no es frecuente cuando son laboratorios sueltos, cuando el laboratorio que es como un negocio en el que reciben la muestra y devuelven un resultado, no tiene muchas veces ni a quién llamar por esos valores críticos, pero cuando los laboratorios o cuando la interacción entre el laboratorio y el médico es más directa, este tipo de interacción es más fluida y más necesaria. Entonces ahí aparecen dos puntos, que es dos áreas donde hay más interacción con el médico, que son el preanalítico y el postanalítico. En el preanalítico involucra al médico en la elección del análisis. Es decir, como les digo, ustedes médicos van y le preguntan al laboratorio: mira, yo quisiera analizar en mis pacientes tal cosa. Entonces, ¿qué método es el mejor? Y bueno, sería mejor que sea la glucemia en ayunas. ¿No sería mejor la glucosemia postprandial? No. Entonces, ahí hay un ida y vuelta entre el médico y el laboratorio para elegir la mejor técnica, el mejor ensayo para lo que se está preguntando. A su vez, el médico es el que podría ser el primero en indicarle los requisitos al paciente. Le da la orden y le dice: vaya al laboratorio con 8 horas de ayuno. Vaya al laboratorio sin tomar la levotiroxina ese día, si se va a hacer hormona tiroides. Y el momento de la realización, por ejemplo, saber que, no sé, la determinación de vancomicina en sangre se puede tomar en el pico o en el valle, antes de una administración del antibiótico o inmediatamente después de la administración, entonces en el tope de concentración o en el valle. Y esas son elecciones en las que hay que ponerse de acuerdo cuál es la mejor, qué le van a mandar al laboratorio, cuál es la urgencia en el resultado. Y para el resultado, para lo que es postanalítico, involucra la parte de resultados. Esto que decíamos, informar los resultados críticos, o sea, un laboratorio que ve que hay una glucemia de 45, levanta el teléfono y avisa: el fulanito, el paciente tal tiene 45 de glucemia. Guarda, porque si todavía está sin desmayarse, atiéndalo. O al revés, no sé, situaciones en las que la glucemia está muy alta, avisar para saber que tiene otro tipo de riesgo. Entonces, ese tipo de cosas necesitan la interacción entre el médico y el laboratorio. Evaluación de interferencias, saber si algo medicamentoso pudo haber sido la consecuencia de un resultado no esperado, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace un médico normalmente cuando el resultado no es esperado? Lo manda a hacer de vuelta. Entonces, repítalo. Cuando a veces hay una explicación, hablando, se entiende técnicamente por qué ese resultado está mal. Lo va a mandar a hacer de vuelta y va a seguir dando mal. Entonces, no tiene sentido a veces, porque sí, repetir un análisis.
cuando primero interpretemos el resultado, después sí, volvamos a hacerlo, pero sin el factor que suponemos que afectó ese resultado, por ejemplo. Bueno, dentro del laboratorio se utilizan tanto métodos manuales, casi artesanal, una persona que trabaja, o autoanalizadores, equipos automáticos que procesan todo. Y se utilizan diferentes tipos de técnicas: espectrofotometría, electroforesis, citometría de flujo, radioinmunoensayo, microscopía, reacciones de cadena de polimerasa, secuenciación. Estas últimas dos son de análisis de ácidos nucleicos y todo el resto, bueno, se utiliza para una gran variedad de analitos o de células o variables. Como les decía, la técnica puede ser... me salté esto. Hay una cuestión que es el vocabulario. Yo soy bastante de la semiología para la interpretación. A mí me parece que es importante cómo nos comunicamos. Y para comunicarnos hay que usar bien las palabras. Para usar las palabras bien hay que saber qué significan. O sea, tirar algo, una palabra, porque es rimbombante, sin saber qué quiere decir, a veces nos hace meter la pata. Porque el otro, que sí sabe el resultado, nos estamos poniendo en evidencia de nuestra propia ignorancia. Entonces, ojo, porque si usan mal las palabras, quedan mal frente al colega que sí sabe el significado. Entonces, las palabras con sufijo emia están hablando de la concentración de ese algo en sangre. Glucemia, uremia, calcemia, colesterolemia. Están indicando la concentración de colesterol en sangre. Cuando el sufijo es uria, habla de concentración de ese algo en orina. Calciuria, concentración de calcio en orina. ¿Sí? Con el prefijo hiper, normo e hipo estamos indicando si la concentración es más alta, menor o igual a lo normal. Hiperglucemia. Lo mismo con el sufijo uria. Hiperglucosuria. Hay algunas palabras que son un poquito más difíciles de interpretar. Natremia, y es la concentración de sodio en sangre, viene porque el sodio, el símbolo químico es Na. Calemia es concentración de potasio en sangre. Calcemia, concentración de calcio en sangre. Como ejemplo de nombres particulares. Hay palabras que engloban determinaciones. Entonces el hepatograma es el conjunto de determinaciones que permiten evaluar la función hepática. Hemograma, conjunto de determinaciones que evalúan las células de los elementos formes de la sangre. Ionograma, conjunto de determinaciones que evalúa el estado de los iones de la sangre. Dentro como ionograma, clásicamente se conoce la determinación de sodio y potasio. Cuando uno dice ionograma, habla de sodio y potasio. Claramente está aplicada medio estrictamente, porque tendría que ser calcio, magnesio, cloro, bicarbonatos, de cualquiera de todos esos iones o todos ellos en la sangre. Y el ionograma, por ejemplo, puede ser plasmático o urinario. Coagulograma, conjunto de determinaciones que evalúan la coagulación de la sangre. Proteinograma y lipidograma, los vieron, estudian proteínas y lípidos de la sangre. ¿Qué técnica se aplica en proteinograma y lipidograma? Dentro de las formas de analizar la muestra, había hablado del manual como algo artesanal y el automatizado. La idea es comentarles en qué consiste un autoanalizador. Es un equipo que procesa la muestra desde el principio hasta el final. No es más que la bioingeniería aplicada a la medicina. Hay una especie de robótica, un carrusel donde hay reactivos, un carrusel donde hay muestras y bracitos que con agujas van absorbiendo el reactivo en un lado, la muestra en el otro, y en el medio hay unos espacios donde se incuban las reacciones, se mezclan los reactivos, se incuban las reacciones y se mide el color, la absorbancia de lo que corresponda. Entonces, todo esto es, una vez que uno coloca la muestra, se larga, se corre el proceso y se obtienen resultados. Los autoanalizadores tienen características que podrán ser mejores, peores. Lo ideal es que un autoanalizador sea de gestión simple, que sea de fácil manejo, que sea flexible para medir diferentes determinaciones, que lea las muestras o los reactivos por código de barras,
no todos lo tienen, muchas veces es manual, hay que ingresarlo, que registre todo, que registre las calibraciones, los controles, las muestras, los errores, la trazabilidad en un laboratorio es de mucha relevancia, que se puedan simultáneamente procesar muchas muestras y procesar muchos ensayos, hace más rápido todo el proceso, que comunique en forma directa a los resultados al sistema de información, de informes, que sea programable y que se pueda, bueno, hacer repeticiones. Todo esto va a mejorar la optimización y la eficiencia de los procesos. Ahora, no necesariamente algo que sea manual es malo comparado con un autoanalizador. Un autoanalizador malo puede ser, un operador bueno puede ser mucho mejor que un autoanalizador malo. Entonces, ojo, que a veces el prejuicio de que, no, porque es manual, es malo. No, un autoanalizador malo puede ser malo. Cuando a alguien se le ocurrió medir glucosa en sangre, o cuando a alguien se le ocurra para adelante hacer una nueva determinación para medir lo que fuera, tiene que hacer primero una validación técnica del ensayo en sí, algo técnico, describir la técnica que quiere instaurarse en distintos aspectos. Todo nuevo método analítico debe validarse para demostrar su idoneidad para el fin deseado. O sea, si uno quisiera medir glucemia para analizar, no sé, la función renal, y estamos equivocados. Entonces, hay que evaluar, usar la glucemia para un determinado fin. Entonces, para ese fin hay que ponerlo a punto y describir la técnica. En esa descripción hay que mirar ciertas características de ese método, y son la especificidad, la detectabilidad, la linealidad, la sensibilidad, la exactitud y la precisión. Todo esto son características de un ensayo. No lo hacen mejor ni peor, lo describen. Describimos con estas características cómo es el ensayo. Y según a qué se lo quiere aplicar, ese ensayo ahora sí va a ser mejor o peor. Puede haber un ensayo con estas características que es bueno para medir la glucosa en la sangre de los pacientes diabéticos, pero que no sirve para medir la glucosa en la muestra de orina de rata. ¿Sí? Entonces entienden que la técnica en sí de medir glucosa en una muestra tiene características que uno describe, analiza, no vamos a ver cómo, y lo puede aplicar bien para una cosa y mal para la otra. Vamos a ir describiendo qué son esas características que uno busca o que uno mira en cada método analítico. Las pongo por pares porque van muchas veces a analizar de la mano. La especificidad y la detectabilidad. La especificidad es la capacidad de un método que está uno analizando para detectar exclusivamente la sustancia que se desea analizar. ¿Sí? O sea, si agarramos en este lugar, tenemos un método para encontrar, para cuantificar las personas que usan anteojos. Entonces tenemos que encontrar un método que diferencie persona con anteojo de persona sin anteojo. Eso es muy fácil, es bien dicotómico. En el caso de la glucosa, por ejemplo, es encontrar un método que cuantifique a la glucosa, pero que no cuantifique al mismo tiempo, que no se la confunda con albúmina. Y a que no se confunda la glucosa con fructosa. Con la albúmina va a ser muy fácil porque es una proteína, pero con otro azúcar. Entonces, encontrar métodos que permitan detectar o cuantificar la sustancia en cuestión en un mar de otras sustancias que están, entre comillas, molestando. Esa es la especificidad. Y la detectabilidad es la mínima cantidad de sustancia de eso que uno está analizando, que sea detectable o cuantificable por el método en cuestión. Es decir, cuánto es la concentración mínima de glucosa que puede tener una muestra para que la detecte el método. Uno tiene que ver entonces con la especificidad, con la capacidad de pescar el analito en cuestión, y el otro es la capacidad de detectar y de diferenciarlo de cero al metabolito en cuestión. Para la especificidad, lo que se hace es capturar la sustancia que uno está analizando. Capturar la glucosa de la muestra, pero no
no capturar ni a la albúmina ni a la fructosa. ¿De qué manera se pesca la sustancia? Y la especificidad se la da justamente eso, el método de captura. ¿Qué sustancias con especificidad conocieron en la cursada? Las enzimas. Las enzimas tienen una especificidad por su sustrato. La hexoquinasa utiliza glucosa, fructosa, galactosa como sustrato. La glucoquinasa utiliza glucosa. Entonces hay enzimas con diferente especificidad. Entonces acá se pueden utilizar enzimas para capturar sustancias y eso le va a dar la especificidad al método. Lo otro que todavía no vieron en química, pero lo van a ver en inmunología, son los anticuerpos. Los anticuerpos son altamente específicos o son específicos para el antígeno al cual reconocen. Y pueden pescar al antígeno en el medio de sustancias que tengan estructuras parecidas. Entonces, tanto los enzimas como los anticuerpos sirven como método de captura para las determinaciones cuantitativas en el laboratorio. Y así aparecen lo que se conocen como enzimoensayos e inmunoensayos. Según el método de captura serán enzimos o inmunoensayos. Ahí viene el otro par, que son detección y cuantificación. ¿Cuánto se puede detectar y cuantificar? La captura, el anticuerpo o la enzima pesca a la glucosa. Y después hay que buscar algo que ponga en evidencia esa glucosa que fue pescada. Para poner en evidencia a la glucosa pescada de la muestra, se pueden usar distintas técnicas. Por ejemplo, bueno, la iluminación y turbidez son poco frecuentes y no tenemos ejemplos, pero por ejemplo, absorción de luz, algo que produce un color, una sustancia coloreada. Radioactivo, cuando tiene alguna marca, entonces es un método radiométrico. Cuando algo tiene fluorescencia, es un método fluorométrico. O cuando se pone en evidencia por una reacción enzimática, es un método enzimométrico. Entonces fíjense que según la captura, pueden ser por anticuerpo o por enzima. Y según por la detección, pueden ser espectrofotométrico, radiométrico, fluorométrico, enzimométrico. ¿Ven que hay dos cosas que se pueden combinar? Capturar por encima y poner en evidencia por encima, captar por encima y poner en evidencia por el motivo. De determinación de glucemia no vieron nada, de la técnica en sí. Cuando hablaron de determinación de glucemia no desarrollaron la técnica. No me acordaba si eso ya estaba o quedaba para entrar. Vamos a hacer algún ejemplo. Esto es voy a hablar de enzimoensayos, o sea, determinaciones que capturan por enzima. Utilizan una enzima para capturar el analito en cuestión. Y que detectan por espectrofotometría. Detectan porque se produce un color. Entonces se llaman enzimos espectrofotométricos o enzimos colorimétricos, cualquiera de las dos. Estos son la mayoría de los métodos que se utilizan en química química. La determinación de glucosa, de urea, de creatinina, de colesterol, de bilirrubina. Las enzimas mismas se determinan por estos métodos. Vamos a hacer el ejemplo este que está acá, que lo van a ver en el trabajo práctico, que está acá de determinación de glucosa. Estas dos reacciones que están acá son el fundamento de la determinación de glucosa en una muestra. La glucosa es sustrato de la glucosa oxidasa. La glucosa se oxida a ácido glucónico, el oxidante es el oxígeno, el oxígeno y el agua que dan agua oxigenada. Entonces, esta reacción es la reacción de captura. A través de la enzima se captura la glucosa de la muestra. Esta enzima no reacciona ni con albúmina, no reacciona con urea, no reacciona con fructosa, no reacciona nada más que con glucosa. Esta reacción va a cambiar glucosa en glucónico y agua oxigenada. Para detectar, acá no hay ninguna característica de color, porque ni la glucosa, ni el glucónico, ni el agua oxigenada tienen color por sí mismos. Entonces se agrega una segunda reacción, que también es enzimática, que transforma el agua oxigenada, utiliza el agua oxigenada para oxidar un colorante, que se llama 4-grafenazona, y da una quinona coloreada. No importan los nombres. La idea es que la glucosa se transforma cuantitativamente, no se transforma la glucosa, no genera, mejor dicho, genera cuantitativamente un color. Esto que es coloreado va a ser proporcional a la cantidad de glucosa que haya presente en la muestra. Cuanto más glucosa haya en la muestra, más color va a aparecer
menos glucosa, menos color. ¿Sí? Entonces, esta combinación de reacciones hacen la enzima glucosa oxidasa le da la especificidad y la enzima peroxidasa le da la detectabilidad. ¿Sí? La glucosa oxidasa captura a la glucosa, la peroxidasa la pone en evidencia produciendo algo coloreado. Entonces, este método es un método enzimo-colorimétrico. ¿Sí? De la misma manera que se puede medir alcohol en sangre, en cualquier muestra, ¿no? Alcohol en sangre, colesterol en sangre, urea en sangre. Las enzimas que le dan especificidad a los métodos son estos, y esto es lo que se produce, que se mide colorimétricamente. ¿Recuerdan que habíamos hablado en algún momento cuando se hablaba de las enzimas séricas, la medida de Nadache? Entre NAD y Nadache, 340 nanómetros era la diferencia de absorbancia, ¿no? Cuando hablaban de enzimas, las enzimas se medían, la presencia de una enzima en sangre se mide por su actividad. Entonces, por ejemplo, para medir LDH en sangre, se le ofrece piruvato y Nadache, que van a dar lactato y NAD. Entonces, cuanta más LDH haya en la muestra, más conversión de Nadache a NAD va a haber. ¿Está bien? Eso era principios de enzimas, de cinética enzimática. El NADH tiene absorbancia de 340 nanómetros. Quiere decir que a medida que actúe la LDH, la absorbancia de 340 nanómetros disminuye. Entonces, se detecta la LDH por la absorbancia de 340 nanómetros del sustrato. Entonces, son todos ensayos colorimétricos. Esa es la moraleja. La detección es por colorimetría o espectrofotometría. Bueno, acá hay otros ejemplos de cómo pescar y cómo poner en evidencia. Vamos a ver, por ejemplo, un radioinmunoensayo. El radioinmunoensayo utiliza a la inmunoglobulina para pescar una sustancia en una muestra y al radioactivo para ponerlo en evidencia. Entonces, este es el método de detección inmunológico, le da la especificidad, y este es el método de detección radiométrico que le da sensibilidad. Bueno, acá son varios de los cuales el ELISA, lo van a ver en trabajo práctico también, la explicación seguramente la semana que viene, donde van a ver distintos tipos de ensayos que siempre utilizan a las inmunoglobulinas para detectar y a las enzimas para poner. Segundo par, linealidad y sensibilidad analítica. El primero es de especificidad y detectabilidad. El segundo par es linealidad y sensibilidad. La linealidad es la proporcionalidad que hay entre la concentración de la sustancia que uno está midiendo y la respuesta del método en cuestión. Es decir, la relación lineal que hay entre la cantidad de glucosa en la muestra y la cantidad de color desarrollado por esa reacción enzimática, esa doble reacción enzimática. Y la sensibilidad o resolución es la capacidad del método para discriminar entre concentraciones semejantes de una sustancia que se desea analizar. Es decir, ¿qué capacidad tiene el método para diferenciar dos concentraciones próximas entre sí? Para esta parte de detectabilidad, de linealidad, de sensibilidad, la herramienta que hay para caracterizar a las técnicas es la curva de calibración. De curva de calibración hablaron, si no me equivoco, en proteínas. Proteínas, cuando vieron proteínas totales, no hablaron del método de Bradford. ¿Sí? Bueno, para el método de Bradford hay que hacer una curva de calibración. La curva de calibración va a relacionar la absorbancia con la concentración. La absorbancia, medida a una determinada longitud de onda, con la concentración de albúmina, o de glucosa, o de urea, o de lo que uno mida. Gráficamente se representa la respuesta del método en función de la concentración de la sustancia. ¿Cómo se hace? Se tienen que procesar repetidamente patrones de concentración conocida. Esto que está acá serían los patrones de concentración conocida. Es decir, se hace un blanco, una solución que tiene 0 de glucosa. Estándares que tienen 50, 100, 150, 200, 300 miligramos por ciento. Se aplica el método, glucosa oxidasa, peroxidasa, y se mide la absorbancia, medir la señal, y se obtiene esto. La absorbancia en función de la concentración
o en general la señal que uno mide en función de la concentración del analito. Cada solución con diferente concentración de glucosa va a dar diferente color, por esto de que hablábamos de la proporcionalidad. Entonces hay una recta. Esto se llama curva de calibración. Sigue la ecuación de una recta, sigue la ley de Lambert-Beer, que era la que daba la proporcionalidad entre absorbancia y concentración, y en forma general es de este tipo: una parte recta y luego una curva. Esta es la señal, esta es la concentración, una parte recta y una curva. Todo esto es la curva de calibración. La interpretación de esto, ¿cuál es? Por encima, por la parte curva de la figura, esta deja de ser una curva de calibración, no sirve. Quiere decir que de una concentración de este valor, llamémoslo de acá, en adelante, no sirve como curva de calibración. Entonces, ese es el límite de linealidad. De esta concentración hacia abajo, se puede medir hasta tanto podamos diferenciar entre 0 y algo. Entonces hay un límite de detección, un límite de cuantificación. Esos valores van a ser el límite inferior para el cual sirve la técnica. Entonces entre el límite de cuantificación y el límite de la linealidad es el rango válido. Quiere decir que solamente se va a poder usar la curva de calibración para concentraciones, para muestras con concentraciones entre este valor y este valor. Va a dar un rango para el cual es válida la curva de calibración. ¿Sí? Este llampo que es válido, es decir, este es el llampo que queda normal, para buscar lo normal. Es decir, cierto número, sería lo normal o... ¿Estás hablando de lo normal relacionado con la patología del paciente? Sí, más o menos. No, acá el paciente no lo miramos. Acá el paciente no tiene nada que ver. Acá lo único que estamos haciendo es mirar cómo es la técnica. Te pongo un ejemplo. Sí. Por ejemplo, la glucosa dice que te mide 70 o 10, normal. Pero dice que puede haber glucosa de 40 a 200. ¿Es algo válido que mide 40? Esto, como les digo, esto no tiene nada que ver con el paciente. Esto es característica de la técnica que estoy utilizando. A lo mejor, es decir, ¿cómo te puedo explicar? No se va a usar para medir la glucosa de un paciente, se va a usar para otra cosa. Entonces, no tiene que ver con el paciente, es de la técnica. Esta es la curva de calibración, el rango válido de la curva de calibración para la determinación tal. Ahora, cuando uno va a usar, es decir, esta técnica la voy a usar para medir la glucosa de un paciente. La pregunta es, ¿sirve o no? Si yo les dijera, vamos a hacer, ya que me están diciendo cómo aplicarla. Como les digo, acuérdense que todo esto no lo hacen ustedes, ¿eh? Es para que sepan usarlo. Si el rango válido de determinación de glucemia. ¿Esto es lo que hicimos con la ureasa en No sé si me parece que se los dieron la curva de calibración, ¿no? ¿Quién no lo? La curva de calibración, creo que se las dieron. Y esta curva de calibración, a lo mejor se las explicaron, no me acuerdo hasta dónde llegaba la explicación, pero en la parte de trabajo práctico, la ureasa era esto, ¿sí? La determinación de glucemia. Supongamos que yo les digo que tiene un rango válido. Hay un ejemplo más adelante, pero ya que estoy lo adelanto. Que es de entre 40 y 350 miligramos por ciento. Este sería el límite de cuantificación. Y este sería el límite de linealidad. ¿Sí? Quiere decir que esta técnica sirve para medir glucemias entre 40 y 350 miligramos por ciento. Esto es una técnica buena para utilizar para medir muestras de pacientes. En general, la población va a estar entre 70 y 110 miligramos por ciento. ¿Sí? Entonces, con esta técnica estamos bien, porque vamos a cubrir al 95% de la población normal. ¿Sí? ¿Qué pasa con los anormales? Los anormales, algunos se pueden ir por encima de 350. Los anormales se pueden ir algunos por debajo de 40. Pero la mayoría de la población la estamos cubriendo. Con lo cual esta técnica sirve. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les digo que utilizamos, supongamos,
se llama un GRID, una técnica que hace una curva de calibración entre 150 miligramos por ciento y 800 miligramos por ciento. Si este 40 y 350, este sería el límite de detección y el límite de linealidad. ¿Es aplicable al laboratorio común y corriente? No, porque se va, es decir, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque se va a perder una gran cantidad de la población normal. Le va a quedar por debajo, es decir, la población normal le va a quedar abajo. Entonces, le va a quedar siempre como no detectable. Pero sin embargo, esta técnica podría ser utilizada, por ejemplo, en una clínica que atiende a los pacientes diabéticos. ¿Sí? Probablemente es demasiado alto, ¿no? Pero supongamos, si hubiera una población cuyo valor normal fuera más alto, esta técnica se podría utilizar. ¿Se entiende? Entonces, ahí el ejemplo sirve para darse cuenta que la técnica no es mala por sí misma, depende para qué se la va a usar. Esta técnica sirve para la población normal, esta técnica no sirve para la población normal, pero puede servir para otras, ¿sí? En general esto pasa con valores más bajos. Bueno, esto que hablábamos de la linealidad, hablábamos que había una relación lineal entre la señal y la concentración. La señal y la concentración tienen una relación lineal. Uno normalmente cuando habla de linealidad se piensa en esto. Pero no necesariamente tiene que haber una proporcionalidad directa, puede haber una proporcionalidad inversa. Hay curvas de calibración que tienen pendiente negativa. Y este es el ejemplo del radioinmunoensayo. El radioinmunoensayo tiene una proporcionalidad inversa. Cuanto más analito hay en la muestra, menos es la señal que se ve en el ensayo. Entonces, la radioactividad que se ve en el ensayo. Entonces, tengan en cuenta que lo importante es que sea lineal, no que sea directa la linealidad. Puede ser directa o inversa. Lo importante es que sea lineal. Acá vemos a lo que se refiere a la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad del método para discriminar entre concentraciones semejantes de esa sustancia que uno quiere medir. Fíjense, acá hay un método que tiene esta curva de calibración y otro método que tiene esta curva de calibración. Para el mismo analito, tenemos dos curvas de calibración variadas, según la técnica A o la técnica B. Fíjense, ¿qué pasa en esta curva, en esta de acá abajo? Si la concentración cambia ligeramente, ¿cómo cambia la señal? Menos. ¿Poco o mucho? Poco. En este que tiene más pendiente, con el mismo cambio de concentración se obtiene una mayor diferencia de señal. ¿Cuál es más sensible entonces? Este. ¿Sí? Entonces, hay situaciones en las que puede ser necesaria una técnica sensible para diferenciar concentraciones muy próximas del analito en cuestión. No siempre es necesario eso. ¿Por qué es necesario saber diferenciar la glucosa entre 78 y 79? No, a lo mejor entre 78 y 79 con esta curva nos alcanza. Pero si necesitamos diferenciar entre 78 y 79 de glucemia o de lo que fuera, a lo mejor necesitamos esto. Entonces, esta curva de calibración va a caracterizar a un método o al otro. Aplicar uno o aplicar otro va a depender de la necesidad de lo que uno vaya a medir. ¿Se entiende? ¿Cómo era? Especificidad, detectabilidad, linealidad y sensibilidad. Ahora el siguiente par, exactitud y precisión. La exactitud es el grado de concordancia entre la determinación, lo que uno determina con la técnica, y el valor real. Y la precisión es la reproducibilidad del análisis. Cuando repetidamente hecho el análisis, repite el mismo resultado. O al revés, si no lo repite, ¿cuánto se dispersa? Para conocer la exactitud y la precisión, lo que se hace es procesar repetidamente controles de concentración conocida. Fíjense que curva de calibración y exactitud y precisión llevan más o menos la misma idea. Procesar estándares de concentración conocida para hacer la curva de calibración y procesar controles de concentración conocida para hacer exactitud y precisión. El manejo del resultado es diferente y por eso sirve para distintos fines. Si este fuera el valor real, la exactitud mide cuánto se aleja el valor medido de ese valor real. Y la precisión mide cuánto se aleja
muchas repeticiones del valor medido. ¿Sí? Este es el valor real, este es el valor medido. La exactitud mide la diferencia entre el real y el medido. Sobre el medido, cuánto se aleja para un lado y para el otro, algo medido repetidas veces. ¿Qué tan cercanos se ubican entre sí los distintos valores medidos y calculados de esta variabilidad? ¿Qué tan cercano está el valor medido del valor verdadero o lo que se llama sesgo? Es fácil de verlo con el ejemplo del tiro blanco. Si este es el valor real, en este método ni nos aproximamos al valor real, ni repetimos demasiado los valores cuando se hace muchas veces. O sea, es un método que no es ni exacto ni preciso. ¿Sí? En este, si este es el valor real, no le pegamos al valor real al tirar al blanco, pero van todos aproximadamente a la misma zona, haciendo una nube de resultados. Entonces, no es exacto porque no lo dan en blanco, pero es más preciso que este. Entonces, no es exacto porque está lejos del real, pero es más preciso que este. Es exacto porque está en el medio, pero es impreciso porque da una nube muy grande. Es exacto, pero es impreciso, da una curva muy ancha. Lo ideal es que el método dé en el blanco y que cada vez que uno repite dé en el blanco o en el próximo. Un método exacto y un método preciso. ¿Sí? Para hacer esto, para saber en dónde estamos parados con un método, hay que procesar controles de concentración conocida de cada sustancia. Y en esto es lo que ustedes probablemente, de todo esto que viene hasta acá, poca incorporación pueden tener en el laboratorio, pero esto sí. ¿Qué control de calidad hace el laboratorio? Pueden preguntar para evaluar ustedes por sí mismos la calidad de los resultados que se emiten. Los laboratorios, para evaluar exactitud y precisión, forman parte de sistemas de control de calidad, de programas de control de calidad. Puede ser un programa de control de calidad propio interno, en el que yo en el laboratorio tengo mi propio control de calidad, lo proceso todo el tiempo para saber cuán exacto y cuán preciso es el ensayo en el laboratorio. Pero existen programas multicéntricos en los que una institución genera las sustancias, genera la solución y se la da a todos los laboratorios que forman parte del programa. Entonces le da la muestra, el laboratorio la procesa y recibe el programa recibe los resultados. Y así analiza cuán exacto y cuán precisos son los resultados de cada laboratorio. Eso se llaman, como les digo, programas de control de calidad. Los laboratorios que forman parte de los programas de control de calidad, obviamente lo chapean y dicen, formamos parte de aprobado por el control de calidad de tal. Hay un control de calidad de CEMIC, uno nacional, hay varios controles de calidad internacionales y eso está de alguna manera respaldando los valores, los resultados que da el laboratorio. Entonces ustedes preguntando a qué programa de calidad, de control de calidad pertenecen o forman parte, tienen una pregunta apropiada para evaluar la calidad de un laboratorio. Además de todo esto es muy técnico de una determinación, pero el laboratorio además puede tener una gestión de calidad, porque esto abarca a la técnica, a la medida de glucosa en sangre, nada más. Sin embargo, puede haber una auditoría y una acreditación a sistemas o a gestiones de calidad de gestión, de todo, desde que el paciente entra, la trazabilidad, el registro, la existencia de procedimientos, las validaciones de los resultados, desde el principio hasta el final. Y esos son programas que seguramente en otros ámbitos nos han escuchado, los de las normas ISO. Las normas ISO 9000 es de gestión en general de calidad aplicada a cualquier cosa. Hay normas ISO relacionadas con los laboratorios. Entonces la acreditación de normas ISO también es otra de las cosas que los laboratorios suelen decir acreditado norma ISO 25. Entonces eso le da un respaldo a la calidad, a la gestión desde el paciente hasta el resultado. Bueno, acá un poco el ejemplo que había empezado a nombrar acá en el pizarrón. Para la determinación de glucemia existen dos, que les pongo el ejemplo, pero existen un montón de kits comerciales para determinar glucosa en sangre. Acá pongo dos ejemplos. Uno que utiliza glucosa oxidasa peroxidasa, que es el que les nombré antes,
produce agua oxigenada y mide el color que se desarrolla como producto del agua oxigenada sobre un colorante. El otro kit utiliza la hexoquinasa, enzima que no es específica de glucosa, pero utiliza la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que sí es específica de glucosa 6-fosfato. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué enzima era esa? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Vía las pentosas. Entonces, no tiene nada que ver con la célula, esto es de mesada, pero la mesada utiliza una enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, para darle especificidad al método. Y acá produce NADH, entonces es un método que mide la disminución, el aumento de la observancia de 340 nanómetros correspondiente al NADH. En el papelito, en el papelito que viene con el kit de cada uno de estas cajitas, dicen los datos de calidad, de todo esto, que las características que estoy hablando, de linealidad, de especificidad, todos los datos técnicos de la validación. Entonces, por ejemplo, este dice, la linealidad es lineal hasta 500 miligramos por ciento, que detecta por diferencia entre 0 y 0,54 miligramos por ciento. Y para cuantificar tiene que haber un mínimo de 4,2 miligramos por ciento en la muestra. Los mismos datos para el kit de la otra marca. Entre 5 y 800 miligramos por ciento en la linealidad, diferencia de 0 a 2,5 miligramos por ciento y cuantifica a partir de 5 miligramos por ciento. ¿Ven lo que les digo? El límite, estas técnicas son válidas entre 4 miligramos por ciento y 500, entre 5 y 800. Abarca a la población normal, a la hipoglucémica, a la hiperglucémica, todas. ¿Sí? Es un método muy noble, porque con una sola curva de calibración abarcamos pero creo que al 100% de las muestras. Hay pocas muestras que queden por fuera de esto. No se da con todas las técnicas. Asimismo, de la misma manera que hablaba de la curva de calibración, también habla de lo que es la precisión y la exactitud. Cuando se procesan muestras, o sea, en este control de calidad, este ensayo tiene una media de 79,6 para las muestras normales y 281,3 para las muestras patológicas, ¿sí? Tomando dos valores, dos muestras de concentración conocida, esta debe ser de alrededor de 80, esta de 280, la muestra hace repetidamente y el promedio le da estos valores. Son dos muestras de concentraciones diferentes. Acá le da el porcentaje de variabilidad entre ensayo o intraensayo, no importa la diferencia, cuánto varía cuando se repite y se repite y se repite la determinación para un kit y para el otro. Entonces, estos son los datos que a ustedes de alguna manera les tienen que ayudar o que tienen que poder ir a pedir al laboratorio o ir a consultar al laboratorio cuando manejan resultados. Entonces, por ejemplo, si reciben un resultado de 85 miligramos por ciento, ¿qué quiere decir 85 miligramos por ciento? Según el kit que utilicen en el laboratorio, va a tener un significado distinto. Va a ser muy parecido, pero va a ser diferente. Con un kit que tenía 0,84% de variabilidad, esto quiere decir que puede tener entre 85, 0,7 multiplicado por 2 desvíos estándar, da 85 más o menos 1,4. O sea, entre 83,6 y 86,4. Si esta muestra se la repite muchas veces, va a dar valores entre 83,6 y 86,4. O el 95% de las veces va a dar valores entre eso. O sea, que les hayan informado 85 es lo mismo que les hayan informado 84, 83,6, 86. Cualquiera de ellos les tocó el 85, ¿sí? Con este otro el intervalo es entre 81,8 y 88. La idea acá es que sepan que este 85 no es un 85 sharp. Esto no es ¿cómo se llama? Ciencias exactas. Este 85 les puede dar de alguna manera cierta oscilación, propio de la técnica, no del paciente, de la técnica. Entonces, cuando un paciente tenga colesterol de 5,7 milimolar a la primera consulta, lo mandan a hacer una dieta porque le dicen, 5,7 milimolar en 220 miligramos por ciento. Este valor es alto. Entonces ustedes médicos le dicen al paciente tiene que hacer una dieta porque hay que bajar esta colesterolemia. Vaya, haga una dieta, venga dentro de 2 meses. Viene dentro de 2 meses con una determinación de 235 miligramos por ciento. ¿El paciente le subió la colesterolemia? No. Y tenemos que ver. A lo mejor sí, depende de la técnica. Entonces cuando hacen todo lo que habíamos visto con respecto a la variación
del ensayo y de los porcentajes de variabilidad y de los promedios, les da que este 5,7 puede ser entre 5 y 6,4 y este 6,1 puede ser entre 5,4 y 6,8. Quiere decir que todo esto no deja de ser diferente técnicamente. Entonces, la biología, la variabilidad analítica y biológica, cualquier valor entre esos límites puede obtenerse en determinaciones repetidas de la misma muestra. Los cambios reflejan la variabilidad esperada más que un aumento en la colesterolemia. Pero esto lo tienen que saber ustedes para tener criterio de que parecen distintos, son distintos, pregúntense. ¿Sí? Y eso no lo van a poder saber hasta que no tienen mucha práctica y cambiando de laboratorio puede cambiar el resultado, que algún resultado parezca distinto y sea distinto. Bueno, otro tema a tratar es el de los valores normales. ¿Cómo se obtienen los valores normales? Ahora ya nos fuimos de la cosa técnica. Ya encontramos la medición, la forma de medir glucosa, urea, creatinina, lo que fuera. Para una determinación de glucosa en sangre, o una determinación de cualquier cosa en sangre, tenemos que determinar el rango de valores normales. Los valores normales ahora involucran a la población. Ya nos olvidamos, como les digo, de la técnica y empezamos a ver más la epidemiología. Para los valores normales se establece un intervalo que incluya el 95% de los resultados obtenidos en una población sana. El 2,5% de la población normal queda fuera del rango de referencia por debajo y 2,5% por encima. Supongamos, queremos hacer un valor normal de algo. Entonces nos reunimos, supongamos todos nosotros somos sanos, ese es el aspecto que se está considerando, hacemos la determinación de todos y hacemos el rango en el que el 95% de nosotros está incluido. Y decimos así que el valor normal es media más menos 2 desvíos estándar. Entre nosotros va a haber un 5% que quedó por afuera, pero somos normales, ¿sí? Formamos parte de la población normal. Ojo, población normal, estoy hablando de población normal médicamente, porque acá hay otra palabra que es la distribución normal. Esta distribución es una distribución normal gaussiana de Campana, ¿sí? Esta distribución normal de la población biológicamente normal. Un resultado fuera del rango de referencia puede ser normal para el individuo, estar dentro de estos 2,5%, o al revés, un resultado dentro del rango de referencia podría ser anormal para el individuo. Ahora vamos a ver el caso. Ejemplo, un valor de natremia de 131 miliequivalentes litro, con un valor normal entre 133 y 146. ¿Qué podemos decir? ¿Es normal o no? No sabemos. Podría ser normal, porque uno de cada 40 personas, ese 2,5%, y quiere decir que uno de cada 40 personas sanas va a tener una natremia de menos de 133. Este 133 y este 146 delimitan el rango del 95% de la población. 2,5% de la población va a tener menos de 133, 2,5% de la población va a tener más de 146. Pero guarda, porque este 133 no significa hay que reponerle potasio. Hay que ver, ¿se necesita? Hay que ver el cuadro entero y si es necesario o no. Muchas veces los antecedentes de los pacientes sirven para saber si es un paciente cuyas natremias son bajas, fuera del rango normal y es normal para él. Igual no se tendría que ir tanto el rango, ¿no? Claro, si tiene 131 puede ser que sea normal, pero no si tiene 120, tipo. Puede ser, porque de vuelta, el 95% de la población normal tiene ese valor. El 2,5 se puede ir a, o sea, no creo que 80 porque es incompatible con la vida, pero 110, a lo mejor sí. No te lo quiero decir para el caso de sodio, pero quiero que conceptualmente te quede la idea, que nos mide a todos y a algunos le dio 110. Y bueno, forma parte de la población normal. Después habrá que ver si también elegir el muestre. Bueno, tema de rango, valores normales, algo para prestarle atención, médicos ejerciendo la profesión. Tengan en cuenta que los valores normales no son para tomar a la Bartola, tomar sí, el rango normal es el que está escrito ahí. Que está escrito ahí, cuestiónenselo, critíquenlo. ¿Por qué está escrito ahí? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde salió? ¿Vale como valor normal? Porque los valores normales están influenciados por muchas cosas. Edad,
raza, sexo, entorno, postura, variaciones diarias, el estado de ayuno y saciedad. Es diferente la glucemia a las 8 con 8 horas de ayuno que post-ingesta. Entonces hay que tener en cuenta la estandarización de los valores normales. Si en la misma bolsa ponemos a una población heterogénea, nos va a dar un rango de valores normales tan disperso, no por decir disperso, tan amplio que seguramente cualquier cosa es normal. El ejemplo de cómo se influencian los factores yo lo pongo siempre con la población pediátrica. Los niños tienen valores normales muy diferentes que los adultos. Entonces, utilizar el valor normal de los adultos para los niños es, para mí, hacer ejercicio ilegal de la medicina. No puede ser que alguien mire el valor normal del adulto para comparar a los chicos. Y el ejemplo clásico está en la fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria nuestra tenemos predominio de neutrófilos, los chicos lo tienen al revés. Entonces, no es anómalo, es lo normal para esa población. Entonces, no comparemos poblaciones diferentes para decir si es normal o es anormal. El ejemplo de la postura es la presión arterial. Dependiendo de la postura, la presión arterial cambia. La variación diaria, el ejemplo es el cortisol, que siempre medirlo se mide entre las 8, está estandarizado para medir entre las 8 y las 9. Si lo medimos a las 3 de la tarde, ¿qué vamos a comparar con un valor normal que está estandarizado entre las 8 y las 9? ¿Vamos a decir que está bien o vamos a decir que está mal a la anatomía? Bueno, de esto de que hablamos de los valores normales, esta es la población normal. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Agarramos a los pacientes diabéticos, ya diagnosticados, todo bien, le hacemos las glucemias y nos encontramos, y dije diabéticos por decir cualquier cosa, una curva de este tipo. Bárbaro, la población normal tiene un valor, la población patológica tiene otro valor. Entonces, le saco sangre y digo, pertenece a este grupo, pertenece a este otro. Eso sería lo ideal. No es la realidad. La realidad es que la población normal y los sujetos enfermos se cruzan. Hay un solapamiento. Hay valores en los que puede ser normal o patológico. Entonces aparecen verdaderos negativos, verdaderos positivos y una zona gris donde aparecen los falsos negativos y los falsos positivos. Una prueba de diagnóstico va a ser válida si es capaz de medir correctamente el fenómeno que pretende estudiar. Entonces, guarda, porque justamente lo que ahora tenemos que buscar es la validez clínica para que este ensayo diferencie la población normal de la población enferma. Entonces, lo que les hablé hasta ahora, especificidad, detectabilidad, lo hace el que desarrolla la técnica, el que hace investigación, desarrollo y termina produciendo el kit, para poner a punto la técnica y decir dónde la aplica, describir las características. Todo eso es anterior a ustedes y hasta anterior al laboratorio de análisis clínico, ya está caracterizado. Esta parte los afecta mucho más, porque esta es la parte en la que ustedes tienen que, frente al paciente, poder diferenciar normal de no normal. La validación clínica de la prueba involucra diferenciar con una prueba positiva al enfermo, con una prueba negativa al sano, y bajar lo más posible estas dos pruebas, el falso positivo y el falso negativo. Entonces, un ensayo va a ser mejor cuanto mejor sean estos dos y cuanto más bajos sean estos dos. El detectar los positivos para los enfermos es el objetivo de la sensibilidad clínica. Ahora vamos a caracterizar desde el punto de vista clínico. Y la prueba negativa es el objeto de la especificidad. Detectar al sano, detectar correctamente al sano. Fíjense que las palabras son las mismas que usé para la validación técnica, pero ahora tienen un enfoque hacia el paciente, hacia el enfermo. La sensibilidad clínica es la capacidad del método de encontrar los enfermos, la proporción de verdaderos positivos. De todos los positivos, ¿cuáles son los verdaderos positivos? Uno quiere que esto sea alto, una alta proporción de verdaderos positivos. Mide a los enfermos identificados correctamente. Porcentaje de positivos para los individuos. La especificidad clínica mide es la capacidad del ensayo de encontrar a los sanos en la población, en la detección. Entonces, la proporción de los verdaderos negativos. Detecta a los individuos sanos. Una prueba diagnóstica es la que ofrece una alta sensibilidad clínica y una alta especificidad clínica. Muchos verdaderos positivos, muchos verdaderos negativos y no falsos. Y acá introduzco un concepto porque después a lo mejor algo hablamos de eso, que es la prevalencia de una enfermedad.
La prevalencia, esto es muy epidemiológico, es la proporción de enfermos en una población determinada en un momento o en un periodo dado. Es decir, vamos a decir, la prevalencia del Streptococcus pyogenes en el mes de agosto o de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Número de casos en un determinado periodo de tiempo. Número de casos totales, ¿sí? Incidencia y número de casos nuevos. Incidencia y prevalencia tienen significado distinto. Ejemplos de sensibilidad, la capacidad de detectar a los SARS. Yo les comentaba que en la pesquisa neonatal se mide, se escrinea para fenilcetonuria. El ensayo de fenilcetonuria tiene una sensibilidad del 100%, es decir, detecta el 100% de los enfermos y detecta al 99% de los sanos. Quiere decir que es de lo mejor que podemos tener, alta sensibilidad, alta especificidad. No se nos va a perder un enfermo, le vamos a dar buena calidad de vida a todos los enfermos y no vamos a asustar a ningún sano, diciéndole que está enfermo. El antígeno carcinoembrionario es una detección que se usa para, ¿la conocen? Tumores, ¿cómo? Tumores. Se aplica para ciertos tumores en algunas condiciones. Tiene una baja sensibilidad porque solo detecta al 72% cuando está en el estadio avanzado de ese tumor. Cuando el tumor es temprano, solo detecta al 12%. No es lo que mejor queremos, porque se nos van a estar perdiendo el 78% de los enfermos del estadio temprano. Nos sirve para detección temprana de ese tumor. Y de especificidad, tiene una especificidad variable según si el individuo sea fumador o no fumador. Entonces, fíjense que entre la fenilcetonuria y el antígeno carcinoembrionario les estoy dando los ejemplos justamente de uno bueno y uno malo. Y del electrocardiograma, el ejemplo está elegido porque también tiene un foco a qué estamos buscando. El electrocardiograma tiene una sensibilidad del 85% para detectar el infarto agudo de miocardio. 85% de los infartos se detectan por el electrocardiograma. Y tiene una especificidad del 75% para decir que no tienen infarto. Y está planteado justamente porque estos son los datos para infarto agudo de miocardio. Distintos serán los resultados si queremos usar el electrocardiograma para medir una falla de válvula mitral, ¿sí? Tenemos que medirle la especificidad y la sensibilidad para otra aplicación. El mismo ensayo para infarto agudo de miocardio o para, como les digo, bloqueo de lo que fuera, aurículo ventricular, va a tener diferente especificidad y sensibilidad, ¿sí? Esto sí que es médico, bien médico. Bueno, lo que les decía, la prevalencia. Todo esto que estamos hablando de sensibilidad y especificidad es antes de tener el resultado del enfermo. Esto es general. Uno lo analiza y sabe que la fenilcetonuria tiene 100% de sensibilidad, la determinación, previamente. La prevalencia, como les digo, es la proporción de los enfermos en una población determinada. Entonces, esta es la probabilidad de padecer una enfermedad antes de someterse a la prueba. O sea, la prevalencia de tal cosa es del 80%. Quiere decir que en una población el 80% tiene la enfermedad. Entonces, si yo agarro a un paciente, tengo el 80% de una persona, tengo el 80% de probabilidad de que sea enferma. O sea, es a priori, antes de hacerle el ensayo. Ahora, después que se hace la prueba, con el resultado de la prueba para el individuo, ahora se habla de valores predictivos. ¿Qué valor predictivo positivo o negativo tiene una prueba una vez que ya la hicimos para cada paciente? Esta parte me la voy a pasar de largo porque me parece medio teórica, pero insisto con que lo que quiero es que sembrar una semilla para que lo pregunten más adelante. El valor predictivo evalúa realmente cuán eficaz es la prueba diagnóstica. Indica probabilidad de resultado, probabilidad de padecer o no una enfermedad una vez conocido el resultado de la prueba diagnóstica. Y el valor predictivo negativo al revés, la posibilidad de que no la tenga cuando el resultado es negativo. A ver si o sea, la idea acá con el valor predictivo es justamente qué herramienta tienen ustedes para con un resultado negativo decirle al paciente que está sano o con un valor positivo tirarle al paciente una noticia de que está enfermo. Eso tiene que ver un poco también con la prevalencia. Una enfermedad que es muy prevalente, el valor predictivo positivo es muy alto,
porque es muy probable que como le digo, que el paciente lo tenga. Pero bueno, paso de largo todo esto porque va a ser muy teórico. Bueno, y al final unas palabras sobre enfermedades metabólicas. No tiene nada que ver con validación técnica ni validación clínica. Es exclusivamente relacionado ahora con la química biológica y las vías metabólicas que estuvieron viendo. Las enfermedades metabólicas surgieron de un estudio de Garrod, miren de qué año, 1923, viejito, que estudió la alcaptonuria. Y a partir de esos estudios de la alcaptonuria enuncia lo que para él son los errores congénitos del metabolismo. Y lo que el planteo es, él lo estudió con la alcaptonuria, pero está excelentemente pensado y aplicable a todas las enfermedades metabólicas, en las que hay una vía metabólica donde participa una enzima que transforma el compuesto B en C. Secundariamente, el compuesto B se puede transformar en D. ¿Sí? Que se transforme en C o en D va a depender del KM de esta enzima y de esta otra. Entonces, predominantemente se metaboliza de B a C. ¿Qué pasa si la enzima falla? B ya no se va a transformar en C, va a aumentar la concentración de B y va a ser factible que se metabolice por esta vía alternativa. Esto es el meollo de todo lo que sea enfermedad metabólica. Tanto para encontrarle la fisiopatología, porque falta C, se producen anomalías, porque sobra B, se producen anomalías, o para el diagnóstico, porque muchas veces detectar el aumento de B o de D sirve para el diagnóstico, o detectar la falta de C. Entonces, tanto para la fisiopatología como para el diagnóstico, esto es esencial y sirve para todas las enfermedades metabólicas que se les ocurran. Ejemplos. No sé por qué me lo 2 veces. Ejemplos, una gran cantidad de los que vieron a lo largo de la cursada. Las enfermedades de metabolismo del glucógeno. Todas ellas, si miran cuál es la enzima que está fallando, la enzima ramificante, bueno, va a tener consecuencias en la estructura del glucógeno, no habiendo ramificaciones, va a tener una consecuencia en la acumulación, en la fisiopatología, ¿se entiende? Va a poder, por ejemplo, hacer el diagnóstico a través de midiendo la glucemia después de una sobrecarga de insulina, por ejemplo, o con la desramificante lo mismo. Las enfermedades de deficiencia de metabolismo de ácidos grasos, de las que nombraron 2 por lo menos, metabolismo de las lipoproteínas, toda la deficiencia del receptor del LDL le valió el Nobel a la gente porque encontraba que el colesterol aumentaba en sangre, que se faltaba el colesterol. Todo eso se utiliza la misma hipótesis de Garrod del año hiperplasia suprarrenal congénita es de libro. La deficiencia de 21-hidroxilasa hace que falte cortisol, que sobren los precursores, que se deriven a los andrógenos, entonces hay hipocortisolismo con utilización. Aplicado a la fenilcetonuria, que este año quedó para una de las últimas clases la explicación, la fenilalanina se metaboliza en tirosina por acción de la fenilalanina hidroxilasa. Alternativamente la fenilalanina se convierte en fenilpiruvato y fenillactato. Eso es lo normal. Cuando falla la fenilalanina hidroxilasa, va a faltar tirosina, aparecen todos los síntomas por deficiencia de tirosina, hay un exceso de fenilalanina, la fenilalanina es muy tóxica para el cerebro, produce alteraciones en el desarrollo neurológico y retraso madurativo, hay un aumento en la producción de fenilpiruvato y fenillactato. Estos tres, fenilalanina, fenilpiruvato y fenillactato, se usan para el diagnóstico. En esa sangre de talón que se le saca al bebé recién nacido, se mide esto para evaluar fenilcetonuria. No sé por qué, me lo doy también. Y acá está lo de la ley de pesquisa neonatal. Régimen de detección y tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido. Es una ley de alcance nacional para la detección y tratamiento de fenilcetonuria, la cicloquímica, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis. Esto es de cumplimiento obligatorio en establecimientos públicos y privados de toda la República Argentina y depende de ustedes, médicos, los que sean
neonatólogos más todavía, que se cumpla para sacar la sangre, para obtener resultados e ir a pescar a los pacientes, porque les cambia la vida a él, a su familia y a la sociedad. Realmente. Estamos por terminar la clase, no se queden con las dudas.